La teoría de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción de la mente propuesto en 1983 por el psicólogo estadounidense Howard Gardner. Gardner era profesor de la Universidad de Harvard, para el que la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades, sino que la inteligencia es como una red de conjuntos autónomos que se relacionan entre sí. La teoría de las inteligencias múltiples, desarrollado por este estadounidense, propuso que las personas disponemos de varios tipos de inteligencia, no de una sola, todas válidas e importantes para el desarrollo personal. Gardner propuso que para el desarrollo de la vida uno necesita o hace uso de más de un tipo de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia, que la define como la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. Esta teoría está fundamentada en la teoría, se desprende, perdón, de la psicología cognitiva. Esta psicología es una disciplina que surge en los años 60 y 70. La psicología cognitiva se encarga de estudiar la forma en la que el ser humano adquiere, representa y activa conocimiento del mundo que lo rodea. Además, encontramos una gran cantidad de referentes en este enfoque que provienen de filósofos griegos que hablaban de facultades o facetas de la mente. También pasamos por pedagogos y psicólogos que hicieron grandes aportes a esta teoría de la educación. Entre ellos tenemos a Pestalozzi, Dewey, Montessori, Vygotsky y Piaget. Para Gardner, la inteligencia es un potencial biopsicológico de procesamiento de información que se puede activar, en uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos que tienen valor para dichas marcas. Por tanto, la teoría de las inteligencias múltiples no duda de la existencia del factor general de la inteligencia G. Lo que duda es de la existencia, de la explicación que dan de ella. Gardner, que es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, es neutral en la cuestión de la naturaleza contra la crianza con respecto a la herencia de ciertas inteligencias. Antes de hablar de inteligencias múltiples, es preciso recordar que la inteligencia se creía anteriormente única, medible y cifrada en el coeficiente intelectual, a través de un test que aún tiene prestigio en una sociedad competitiva y poco inclusiva. Esta prueba estaba basada en la escala de inteligencia de Binet-Simon de la primera década del siglo pasado. Luego fue adaptada por Lewis Terman de la Universidad de Stanford. Poco después, y se ha contado con 5 actualizaciones para esta desde el principio del actual siglo. Gardner priorizó el papel creativo de la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o crear productos, y cuestionó la inteligencia como algo inamovible, que se tenía o no se tenía. Al destacar la inteligencia como 8 capacidades potenciales, estas se pueden desarrollar mediante las experiencias que vivimos en la familia, en el entorno y en la escuela. Fruto de esta investigación, Gardner demostró que los seres humanos podemos tener 8 diferentes tipos de inteligencia, una en mayor o menor grado que las otras. Gardner propone un enfoque de inteligencias múltiples. Se trata de un planteamiento que permite problematizar sobre el fenómeno de la inteligencia más allá de lo que es el universo del conocimiento. Él tiene una definición de inteligencia que consiste en reconocer la existencia de 8 inteligencias diferentes e independientes que pueden interactuar y potencializarse recíprocamente. Al definir la inteligencia como una capacidad, Gardner la convirtió en una destreza que podemos desarrollar. Pero esto no niega que haya un componente genético y hereditario. Si la inteligencia implica la habilidad necesaria para solucionar problemas o elaborar productos y servicios, entonces debemos desarrollar esa habilidad.
Gardner propone 8 tipos de inteligencias. Estas inteligencias se delimitaron a partir del estudio de habilidades y destrezas cognitivas. Se hicieron varias pruebas, todas sustentadas en teorías psicológicas fundamentadas. Dentro de los 8 tipos de inteligencia que Gardner plantea está la inteligencia lingüístico-verbal, predominante en lectores, escritores y oradores. Esta capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás es universal y transversal en todas las culturas. Desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno para poder comunicarnos de manera eficaz. Las personas que dominan más la comunicación son aquellos que cuentan con la inteligencia lingüístico superior. La inteligencia lingüística no solamente hace referencia a la habilidad de comunicarnos de manera oral, sino a otras formas de comunicarse como la escritura y la gestualidad. Implica la capacidad de comprender el orden y el significado de las palabras en una lectura, en una escritura, al hablar o a escuchar. Esta inteligencia supone una sensibilidad al lenguaje oral o escrito y la capacidad de usarlo para lograr el éxito en cualquier cosa. El que desarrolla la capacidad verbal lingüística aprende otros idiomas con más facilidad que los demás. La inteligencia visual espacial. Esta inteligencia es predominante en pintores, escultores, arquitectos y fotógrafos. Abarca la capacidad de formar e imaginar dibujos de 2 y 3 dimensiones y el potencial de comprender, manipular y modificar las configuraciones del espacio amplio y limitado. Es una habilidad de observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. El hemisferio derecho del cerebro de las personas diestras demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Para las personas cuya inteligencia más desarrollada es la espacial, es fácil recordar fotos, objetos en lugar de palabras. Además, se destacan por tener capacidades que le permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar pequeños detalles. También tenemos lo que es la inteligencia lógico-matemática, predominante, como su nombre lo dice, en los matemáticos y los físicos. Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia en bruto. Eran los físicos los seres más inteligentes conocidos en el siglo pasado. Se suponía el asis principal del concepto de inteligencia y se empleaba como baremo para detectar cuán inteligente era una persona. Por tanto, la inteligencia lógico-matemática es una de las inteligencias más reconocidas en las pruebas de inteligencia que se aplicaban, ya que se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico. Se sitúa en el hemisferio izquierdo porque incluye la habilidad de solucionar problemas. Estos problemas pueden ser lógicos, también para producir, leer y comprender símbolos matemáticos, pero en realidad utiliza el hemisferio derecho, porque supone la habilidad de comprender conceptos en una manera más amplia y general. Esta inteligencia implica la capacidad de usar los números eficazmente, analizar problemas lógicamente e investigar dichos problemas científicamente usando razonamiento inductivo y deductivo. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógica matemática posee un ser humano. Los test de coeficiente intelectual o IQ se fundamentan en este tipo de inteligencia y en menor medida en la inteligencia lingüística. Es decir, le da más importancia a la rapidez de resolver problemas que a la comprensión lectora. Tenemos la inteligencia corporal kinestésica, predominante en deportistas, bailarines y acróbatas. Esta también es conocida como corporal sinestésica. Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones
representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas a través de la historia. La evolución de los movimientos corporales especializados es de importancia obvia para todas las especies, sobre todo los seres humanos, quienes están en adaptación y se extiende esta adaptación al uso de herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido en los niños y no hay duda de su universalidad cultural. Esta habilidad corresponde a las personas que aprenden las destrezas físicas rápidamente y con mayor facilidad. A estas personas les encanta moverse y jugar deportes. Estas personas piensan cuando se mueven y cuando aprenden mejor es cuando están en movimientos. Requieren mayor fuerza, rapidez, flexibilidad y esta capacidad requiere para realizar actividades la coordinación óculo-manual y el equilibrio sobre todo. En la inteligencia intrapersonal es predominante en personas reflexivas con vida interior y gran personalidad. Según Gardner, la inteligencia intrapersonal define la capacidad de conocerse a uno mismo. También nos permite entender, explicar y discriminar los propios sentimientos como un medio de dirigir las acciones y lograr varias metas en la vida. Esta inteligencia se ubica en los lóbulos frontales. Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos. Esta inteligencia también les permite ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la manera que es. Usualmente esta inteligencia se manifiesta con la inteligencia lingüística, pero no en todos los casos. Esto se debe a su carácter tan personal e interno. Este tipo de habilidad utiliza todas las inteligencias en cierta medida. Para poder ser estudiada y descrita, debemos conocer más a fondo y reflexionar en el carácter tan personal e interno que conlleva esta habilidad. La siguiente inteligencia es la musical, predominante en músicos, intérpretes y compositores. Este tipo de inteligencia es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música. Gardner y sus colaboradores entienden que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. Esta inteligencia incluye la capacidad de percibir las formas musicales. Es una facilidad en la composición, la interpretación y la valoración de todo tipo de música y sonidos. Se presenta con una sensibilidad al ritmo, a las cadencias, a los tonos y al timbre, además de los sonidos de la naturaleza y del medio ambiente. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y la composición de la música. Pero la inteligencia musical está muy relacionada a la inteligencia lingüística. Su ubicación neurológica es principalmente en el hemisferio derecho, más específicamente en el lóbulo frontal derecho y lóbulo temporal. En ciertos casos de lesiones cerebrales existe una evidencia de amusia, que es la pérdida del sentido o la capacidad musical. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y se puede perfeccionar. Continuamos con la inteligencia interpersonal, predominante en personas muy sociables, líderes y personas que les gusta estar con personas. Esta capacidad o inteligencia es de los individuos primordialmente con inteligencia interpersonal, que son personas que les gusta conversar, aprenden en grupos, en parejas, les gusta trabajar y hacer actividades con otras personas. Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. Este tipo de inteligencia es la más específica y acertada a lo que es la carrera del docente. El docente desarrolla lo que es la habilidad interpersonal.
Esta te permite advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos de las demás personas o teniendo la capacidad de empatizar con los demás. Por eso es que es la que yo entiendo que desarrollan los docentes en mayor grado. Tenemos la inteligencia naturalista predominante en los biólogos, en los naturalistas y en personas con simbiosis en su medio ambiente. Este tipo de inteligencia, por lo general, son personas que prefieren trabajar independientes, pensar en su futuro, reflexionar y establecer metas y lograrlas. Esta inteligencia se manifiesta con la inteligencia lingüística debido a su carácter personal e interno, pero utiliza todas las demás. Según Gardner, la inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar todos los aspectos vinculados a la naturaleza. Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio original, más o menos en 1955. Gardner consideró necesario incluir esta categoría porque se trata de una inteligencia esencial para la supervivencia de los seres humanos o de cualquier otra especie que esté en evolución. Estas personas disfrutan acampar, ir de caminata, cuidar a las mascotas, averiguar y categorizar los nombres y detalles de personas, animales, plantas y objetos, de todo lo que esté vinculado a su ambiente. Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las ocho clases de inteligencia, aunque cada cual destaca más en una que en otra, no siendo ninguna de las ocho más importante o valiosa que las demás. Generalmente, se requiere dominar gran parte de ellas para enfrentarnos a la vida, independientemente de la profesión que se espera. A fin de cuentas, la mayoría de trabajo precisan el uso de la mayoría de los tipos de inteligencia. Ahora vamos a presentar algunos casos o situaciones en las que hemos evidenciado el uso de cada uno de los tipos de inteligencia que se proponen en la teoría triárquica y la inteligencia múltiple. En este caso, en la inteligencia verbal lingüística tenemos el caso de Juan, que es un pequeño de primer grado de primaria, que habla mucho y con amplio vocabulario. Este niño lee por placer y no solamente cuando es un mandato de la maestra. Además, comprende con facilidad lo que lee. Escribe con gusto las frases, le gusta escribir cuentos, recitar poesías, hacer cartas. Recuerda y encuentra con facilidad palabras e ideas para expresarse. Muestra preferencia por las asignaturas de letras e historia. En la inteligencia lógico-matemática encuadra Ana, quien le gustan los números. Tiene la capacidad de resolver problemas con facilidad y le gustan todos los juegos que tengan que ver con la resolución de problemas numéricos. En la inteligencia visual espacial tenemos a Julián, que es un alumno de quinto, que muestra su receptividad a las formas que ve y las recuerda con facilidad. Suele dibujar desde muy pequeño, incluso cuando está escuchando otras cosas. Es prácticamente de forma automática que Juan dibuja. Muestra preferencia por las ilustraciones y por las fotos. Se fija mucho en los colores de la ropa y su habitación está decorada con sus dibujos. Además, se orienta con facilidad en lugares nuevos y usa mapas también con mucha facilidad. Resuelve rompecabezas, laberintos y cuando cierra los ojos puede ver imágenes con claridad. En el caso de Juliana, la encuadramos en la inteligencia musical porque es una niña de sexto de primaria que se siente feliz escuchando canciones y música. Conoce melodías de muchas canciones, además sigue con facilidad los ritmos de canciones e instrumentos de percusión. Muchas veces distingue si alguien desentona al cantar. Cuando escucha una o dos veces una pieza musical, la puede cantar con bastante precisión. Regularmente tamborilea sobre la mesa, aún esté haciendo otra cosa,
y tiene aptitud para aprender con facilidad a tocar instrumentos musicales. En la inteligencia corporal sinestésica podemos encuadrar a Neftalí, que es de tercer grado de secundaria. Este desde pequeño usa mucho el cuerpo, los brazos y los gestos para conversar. Le resulta prácticamente imposible durar periodos largos sin moverse, prefiere estar en movimiento, le gusta más las actividades físicas que ver la televisión o que leer. Además, realiza deportes, actividades físicas y le gusta la danza. Él nos cuenta que le vienen buenas ideas mientras camina o corre o hace alguna actividad física. Siempre ha mostrado interés por el deporte. Si lo observas, te puedes notar que se mueve con agilidad y que no se está quieto. En la inteligencia intrapersonal podemos encuadrar a José porque parece introvertido, juega solo, aunque es un niño muy amable. Él pasa tiempo pensando en sus propias cosas, como abstraído, en sus hobbies e intereses personales. A veces parece tener un mundo interior propio. Regularmente pregunta mucho y trata de ver más sentido de lo que tiene y de lo que hace. Al cuestionar algo, tiene muy claros sus motivos e intenciones y se repone de los bajonazos de ánimo con facilidad. Posee una voluntad fuerte y un criterio propio, es bastante autónomo. Tiene buena disposición para gestionar sus emociones y comprender a los demás, aunque parezca poco sociable. En el caso de Juan, encuadra en lo que es la inteligencia interpersonal, porque este se siente cómodo cuando está con mucha gente. A él le gusta charlar con otros sobre sus problemas y demuestra empatía. Además, le gusta enseñar a los demás cómo se hace algo. Sus amigos acuden a él si tienen algún problema. Él disfruta entreteniendo a otros y organizando cosas. Siempre prefiere los proyectos y tiene mucha influencia en su grupo. Michael encuadra en lo que es la inteligencia naturalista o destaca, perdón. Él le gusta todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales, los animales y las plantas. Tiene mucha mascota. Desde muy pequeño muestra intuición natural para relacionarse con los animales, los cuida, siente interés por clasificarlos, por comprenderlos, por cuidarlos. Siempre está mirando, observando y escuchando todo lo que tiene que ver con ellos. La ciencia natural es su asignatura favorita. Le encantan las excursiones, los días de campo. Tiene una conciencia ecológica y sensibilidad en el medio ambiente y en el cambio climático. Entonces, la parte de la tarea sobre la opinión de la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el salón de clases y qué beneficios reporta. La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el ámbito escolar se basa en que, al existir diversas inteligencias, deben utilizarse también estrategias educativas que sean diferentes y personalizadas para enseñar. Según el tipo de inteligencia que predomine en el alumno o atendiendo a cuál que se quiere trabajar, ya sea la verbal, la espacial o la interpersonal, la educación debe ayudar a formar personas autónomas, que sean capaces de tomar buenas decisiones y aprender con eficacia, que además gestionen las emociones y convivan adecuadamente. Una educación basada en las inteligencias múltiples nos permitiría a nosotros integrar todo lo valioso que la psicología nos ofrece y proporcionarnos un modelo sobre el que elaborar una pedagogía científicamente fundamentada, pero también científicamente efectiva. Siempre que sea posible, deberíamos individualizar la educación y enseñar a cada persona de tal forma que pueda aprender y demostrar lo que aprendió. Cualquier conocimiento que consideremos que es importante que todos lo aprendan, se debería enseñar de formas diferentes y variadas para que todos lo podamos asumir. Una vez identificadas las áreas en las que destaca un alumno, un niño, los maestros pueden utilizar la información para diseñar un plan individualizado que los abarque a todos. En definitiva, atendiendo que cada alumno aprende de forma diferente y todas son válidas y valiosas, tendremos que enseñar de manera diferente. Los beneficios de trabajar las inteligencias múltiples en el ámbito escolar: tenemos la motivación de los alumnos,
que personaliza el aprendizaje, facilita la atención y ofrece un aprendizaje más completo y real. Con relación a la motivación del alumno, al tener en cuenta las inteligencias múltiples de cada estudiante, en el desarrollo de la clase, el profesor puede captar la atención de los alumnos de una forma mucho más eficaz, ya que no se centra solamente en las habilidades o procesos más habituales, sino que incluye también actividades y proyectos que trabajan otro tipo de inteligencias, como lo que son la visual espacial, la sinestésica, que despiertan el interés de aquellos niños que las tengan más activas de forma natural. Con ello, se incrementa la autoestima, mejora el clima en el aula y se reducen los problemas de disciplina, porque todos los niños están interesados en la clase. Cuando decimos que personaliza el aprendizaje, con el trabajo de las diversas inteligencias se busca una enseñanza a la medida de cada estudiante. El docente llega a todos los alumnos de la forma más directa e individualizada y conecta con cada uno de muchas maneras y también con mayor profundidad. Facilita la atención a la diversidad del aula. Al personalizarse el aprendizaje y trabajar las inteligencias múltiples, se logra una mejor atención a la diversidad y una mayor integración de todos los estudiantes. Es más difícil que un alumno se quede atrás porque se potencian al máximo sus aptitudes según su tipo de inteligencia y el profesor conoce mejor que nadie las necesidades de sus alumnos, por lo que puede adaptarse a ellos y a su estilo de aprendizaje. También nos ofrece un aprendizaje más completo y real. ¿Por qué decimos esto? Los alumnos desarrollan la diversidad de inteligencias y además son mucho más conscientes de sus propias fortalezas y sus debilidades. Y se conocen mejor a sí mismos. Descubren qué les motiva a aprender, qué les gusta y qué les funciona mejor para estudiar, qué les funciona mejor para estudiar. En su vida cotidiana también desarrolla habilidades de autocomprensión. El trabajo por inteligencias múltiples se acerca más al mundo real y por lo tanto les prepara mejor para el futuro y para su desempeño en la vida adulta. Enseña a aprender. Más que centrarse en materiales o en transmitir información, la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el aula apuesta a transmitir al alumno diversas estrategias y pone al alcance de éste herramientas para que sea el protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que empodera al estudiante para que sea capaz de construir su propio aprendizaje. Potencia muchas habilidades y destrezas. Trabajar las diferentes inteligencias facilita que se trabajen al mismo tiempo aptitudes de todo tipo, desde las habilidades sociales, el oído musical o la creatividad hasta la destreza motriz y la toma de decisiones, la lógica y la resolución de problemas. Fomenta la innovación educativa. Por su flexibilidad y versatilidad, la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples permite e incluso facilita que podamos implementar en el aula nuevas metodologías. Y qué mejor que las TIC para nosotros implementar nuevas tecnologías. En este trabajo y sobre todo en el enfoque por competencias, podemos trabajar lo que es un aprendizaje colaborativo partiendo de la gamificación y del flip classroom, es decir, la clase invertida. También las inteligencias múltiples nos proporcionan resultados más significativos. Ofrecen al alumno distintos modos de aprender y diferentes formatos, además de las posibilidades para expresar lo que aprendió. A esto le permite al profesor obtener unos datos mucho más cercanos a la realidad del estudiante y por lo tanto una evaluación de sus resultados mucho más certera, mucho más real. De este modo, el docente no solo descubre el grado de adquisición de los conocimientos,
de manera mucho más detallada, sino que además conoce mejor a sus alumnos, las capacidades que estos tienen, su forma de trabajar, sus necesidades o las áreas en las que deben mejorar. Por eso yo entiendo que desarrollar las inteligencias múltiples en el ámbito escolar debe ser uno de los focos centrales en la educación en este momento en el que estamos viviendo. Esto es